Hoy vamos a explorar las historias, casi ocultas, de toda una generación de pioneros LGTBIQ+, en Ciudad de México. Hablamos de las voces y las vidas que literalmente construyeron un movimiento, pero que hoy, muy a menudo, permanecen en la sombra. Para entender de verdad su legado, nos vamos a sumergir en la investigación de David Román Islas Vela. Vale, para meternos de lleno en esta historia, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a intentar poner cara a estos pioneros invisibles. Después, exploraremos su increíble historia de resistencia. Ojo, porque aprenderemos un vocabulario nuevo para poder nombrar sus luchas. Veremos cómo se las ingenian para crear sus propios espacios seguros. Y para terminar, reflexionaremos sobre la deuda histórica que la sociedad tiene con ellas y ellos. Y es que todo esto en realidad nos lleva a la pregunta central, la que de verdad impulsa toda esta investigación. Una pregunta que, fíjate, es tan simple como profunda. A ver, la investigación arranca justo con esta pregunta, que es potentísima, porque pone el foco en toda una generación de personas LGTBQI+, que lucharon por los derechos que hoy se dan por sentados, y que ahora, ya mayores, son, pues eso, casi invisibles. Es que son literalmente los cimientos de un edificio en el que hoy vive mucha gente sin ni siquiera saber quiénes fueron sus arquitectos. Un momento antes de seguir, es importantísimo recordar algo. No estamos hablando de conceptos abstractos, ¿eh? Son personas de carne y hueso, con sus nombres, sus historias, que abrieron sus vidas para este trabajo. Cada uno de esos nombres representa toda una vida de lucha y, sobre todo, de supervivencia. Claro, es que su presente no se puede entender sin mirar a su pasado. Sus propios cuerpos son como archivos vivientes de una larguísima historia de lucha y supervivencia en una ciudad que fue muy represiva. Cada arruga, cada cicatriz, todo cuenta una parte de esa historia. Y fijaos qué bien lo ilustra esta cronología, que nos cuenta cómo evolucionó la vida queer en Ciudad de México. Se pasó de reuniones casi secretas en azoteas a una vida nocturna que era pura resistencia, puro desafío. Y de ahí, finalmente, a tomar el espacio público. Pero ojo, que cada uno de esos pasos no fue una simple evolución, ¿eh? Fue todo un acto de valentía. Y aquí es donde la investigación introduce un concepto que a mí me parece fascinante: la somática. ¿Qué es esto? Pues es la idea de que los cuerpos de estas personas mayores son literalmente libros de historia andantes. Llevan grabadas las cicatrices, los recuerdos y también los triunfos de su resistencia. O sea, no es solo memoria, es historia hecha cuerpo. Bueno, y una de las cosas más interesantes de esta investigación es que nos da, digamos, un nuevo lenguaje para entender estas experiencias. Nos da palabras para nombrar realidades que, hasta ahora, estaban un poco en la sombra. A ver, este punto es crucial. Porque la resistencia no es solo salir a la calle con una pancarta. El concepto de contrasexualidad se refiere a algo mucho más profundo. Es el acto político de vivir la propia identidad y el deseo cada día. Da igual si es en un puesto de tamales o en una peluquería. Simplemente existir ya es un desafío silencioso al sistema. Es, como dice el texto, la revolución de lo cotidiano, no solo la de la manifestación. Luego está este otro término, gerontoviolencia, que es clave para entenderlo todo. Básicamente, describe cómo se suman y se superponen distintas capas de discriminación. O sea, no es solo por su identidad, sino que a eso se le suma la discriminación por el simple hecho de envejecer. Es una especie de violencia compuesta, que además, muy a menudo, ni siquiera se ve. Y claro, como respuesta a esa violencia, ¿qué hacen? Pues crean lo que la investigación llama gerontoespacios. Y esto puede ser un lugar físico, como una casa o un bar, sí, pero en el fondo son espacios de seguridad emocional, lugares donde compartir una identidad. Son, por así decirlo, refugios construidos con los ladrillos de la memoria y de la amistad. Así que, a pesar de todos estos desafíos que son inmensos, esta generación sigue ahí, labrándose un hueco en una ciudad que tiene esa doble cara. Por un lado los celebra y por otro los excluye. Y su capacidad para crear comunidad es quizás su mayor acto de resistencia hoy en día. Y para entender la magnitud del problema hay que tener en cuenta un dato que es fundamental. Resulta que Ciudad de México es la entidad con la mayor población de personas mayores de todo el país. Y esto, claro, no es solo un dato en una gráfica, ¿eh? Convierte todo este asunto en algo increíblemente urgente. Y a todo esto hay que sumarle una realidad económica que es durísima. Agárrense, un increíble 41% de las personas mayores en México vive en situación de pobreza. Y esto no es casualidad, es el resultado directo de toda una vida de discriminación en el trabajo y de falta de apoyo familiar. Y esta cita de la investigación lo deja clarísimo, vamos. Subraya el coste personal de esa pobreza, porque, como decíamos, no es casual. A menudo es la consecuencia directa de que sus familias los echarán de casa cuando eran jóvenes. Es una herida del pasado que, a día de hoy, sigue teniendo consecuencias económicas muy reales.
Entonces, su relación con la ciudad se mueve entre dos fuerzas totalmente opuestas. Por un lado, la topofobia, que es básicamente el miedo o el rechazo a esos lugares donde se sienten excluidos, donde su edad o su identidad los convierten en extraños. Y por otro lado, la topofilia, que es todo lo contrario, ese sentimiento de seguridad, de amor por los espacios seguros que han logrado construir para sí mismos, sus pequeños santuarios. Bueno, y con todo esto sobre la mesa llegamos ya a la reflexión final de este trabajo tan potente, el punto en el que conectamos el pasado con el presente y sobre todo miramos hacia el futuro. La idea clave con la que tenemos que quedarnos es esta. Cada derecho, cada trocito de visibilidad, cada espacio seguro que existe hoy, todo eso forma parte de su legado. Ellos y ellas son los pioneros. Las generaciones de ahora se alzan, literalmente, sobre sus hombros. Y todo este recorrido nos deja con una pregunta final, que es bastante provocadora. Nos invita a mirar más allá de los discursos de celebración, de los arcoíris y las fiestas, y a reconocer a esos pioneros que todavía hoy siguen luchando, siguen sobreviviendo, y con quienes, claramente, existe una deuda histórica. Una pregunta, desde luego, que no se puede responder a la ligera.